Muy buenos días, mi nombre es Brandon Rodríguez y el día de hoy les voy a hablar sobre la doctrina social de la Iglesia, el cual va a estar dividido en tres temas principales. Comencemos. El primer tema principal va a ser transformación moral de la sociedad. Primer subtema. Comencemos. Si cuidamos la casa común, ¿a qué hacemos referencia a esto? Partamos de la pregunta que nos está haciendo en el texto. ¿Por qué se abusa de los recursos que existen en la naturaleza? Nosotros los humanos tenemos el defecto de exprimir una fuente de crecimiento hasta no dejarla en nada. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué en vez de exprimirla hasta hasta poder desaparecerla, por qué mejor de eso no lo hacemos crecer? Porque nosotros los humanos no tenemos aún ese privilegio tal vez de razonar, de decir, este lugar va a ser muy bueno, voy a invertir tiempo y dedicación para poder hacerlo crecer. Si no lo vemos como en un solo momento. Este me va a servir para un solo momento y nada más. ¿Por qué en vez de eso no miramos hacia el futuro? Ahora vamos a hablar sobre la justicia social, siguiendo la enseñanza de Jesús. ¿A qué nos referimos con justicia social? Justicia social es nada más que hacer el bien. Y cuando nos referimos a enseñanzas de Jesús, ¿a qué nos hace referencia? Es hacer el bien sin mirar a quién. ¿Por qué? Porque cuando tú haces justicia sin esperar nada a cambio, ten en cuenta y en consideración que Jesús siempre va a estar ahí para ayudarte, porque una persona que hace algo sin esperar nada a cambio siempre va a tener el apoyo de Jesús, y una persona que no lo hace solo esperando algo a cambio por haber hecho un buen acto, solo va a recibir todo lo contrario. Ahora vamos a hablar sobre la dignidad humana y su importancia. ¿A qué nos referimos con esto? La dignidad humana es nada más que el valor que todas las personas tenemos con la imagen de cada uno, pero esto dice su importancia. ¿A qué llevamos con su importancia? La importancia de la dignidad hace referencia a que una persona, sin antes conocerla, sin antes saber sus valores, no puede ser diagnosticada de alguna manera por persona mala o ser una persona buena, porque una persona para poder ser evaluada debemos saber antes cómo es, si es buena, si es mala, si cuál es, qué es lo que esconde detrás de ese rostro que él muestra frente a todos, porque nadie sabe si ese rostro en realidad es una máscara. Ahora vamos a hablar sobre la bioética, problemas actuales. ¿A qué nos referimos con la bioética? La bioética es una ciencia que nada más solo las personas que lo estudian saben de lo mismo y de cómo y de lo que se habla en ello. Lo que a nosotros, lo único que nos queda es confiar en la palabra. Pero aquí viene el incógnito. ¿Cuáles son los problemas actuales? Los problemas actuales nos referimos nada más y nada menos que a las mentiras que nos hacen, porque nosotros no sabemos lo que en realidad nos están dando. Lo único que nos queda es confiar en que ellos nos están atendiendo de buena manera y no hacernos y para no hacernos daño. Pero esto ha sido un problema muy en serio, porque por ganar dinero y nada más que eso, hacen cosas indebidas que no son necesarias y nos hacen a veces pagar a nosotros el precio. Ahora vamos a hablar sobre el segundo tema que trata sobre la justicia en el pueblo de Israel. Primer tema, vivir la justicia social. ¿A qué nos referimos con eso? Justicia social es nada más que mantener la balanza entre todos nosotros, porque no es que por ser unos diferentes que otros por su color de piel, por su forma de vestir, por su forma de actuar, se puede decir, o su forma de religión. No es por eso que debemos considerarlos diferentes, no. Esto se debe a que la justicia
que nos llama a ser a Dios es tratar a todos como hermanos a pesar de las diferencias que tengamos. Ahora vamos a hablar sobre la legislación de Israel, modelo a seguir. Aquí Dios nos habla de que este mundo, para que pueda ser mejor, necesita de personas que hagan el papel de modelo a seguir, que hagan que otras personas hagan el bien, para que también ellas sigan el camino que ellos escogieron de seguir a Jesús en las buenas y en las malas, ya que Jesús, Él siempre está ahí para nosotros, y a pesar de las bajas que tengamos, siempre debemos confiar en Él, porque Él cuando hace algo es por necesidad y no por hacer daño a alguien. Y esas personas que han estado ahí para seguir adelante a pesar de lo que han sufrido, han seguido a Jesús, debemos tomarlas como un modelo a seguir. En este tema vamos a hablar sobre derechos humanos en el Antiguo Testamento. ¿A qué nos referimos con esto? En el Antiguo Testamento Dios dice que nuestros derechos son lo más importante que nosotros debemos hacernos a respetar. ¿Por qué? Porque los derechos son las leyes que a nosotros nos hacen valer como personas. Y en este caso no es que solo a nosotros nos tienen que aplicar, sino como dice ahí en una pregunta, ¿has ayudado a alguna persona en ocasiones que te han necesitado? Obviamente hace referencia a sobre si tú has hecho valer los derechos de las otras personas. Y eso tú también tienes que tener en práctica. ¿Por qué? Porque dice que Dios trata a las demás personas como a ti como a ti quieres que te traten, para poder Dios ser justo contigo y de igual manera. Ahora, como último subtema, vamos a hablar sobre la pobreza en el Antiguo Testamento. ¿A qué hace referencia esto? A que muchas personas han sufrido esto hasta el momento, hasta la actualidad se puede decir. ¿Por qué? Porque este es un tema que nunca va a dejar de existir, porque en el mundo siempre va a haber pobreza, pero para poder controlarlo, se puede decir, para poder disminuirlo, nosotros debemos ayudar a esas personas. Debemos dar la mano para que nosotros en un futuro no sabemos si tal vez necesitemos de igual manera que nos brinden una mano, porque como sabe decir en la Biblia, para que nosotros tengamos también recibimiento de Dios, debemos nosotros ayudar a muchas personas que necesiten de nuestra mano y de muchas más para poder nosotros no tener que sufrir tal vez de la misma manera, porque como dicen, en un futuro no sabemos si estemos en los zapatos de ellos. Ahora vamos a hablar sobre el último tema que se trata sobre las raíces y aplicaciones de la doctrina social. Principios de la doctrina social. ¿A qué hace referencia esto? Ahora vamos a hablar sobre un tema muy importante. Va a ser sobre cómo las personas ricas se podría decir que son mejores que a las que tienen menos dinero, pues esto es muy diferente. ¿Por qué? Porque tal vez en el ámbito del dinero, sí es verdad, las personas con más dinero van a ser mucho mejor que nosotros, pero vamos a hablar sobre los principios. Principios. ¿A qué me refiero con principios? Bondad. Vamos a hablar sobre dar la mano a las personas que lo necesiten. Tal vez ellos no sepan sobre este tema porque nunca han necesitado saber o sufrir lo que uno ha sufrido hablando de que tiene menos dinero y no tiene los mismos recursos. Pero para poder darse cuenta, los ricos tienen que aprender a vivir de la misma manera que uno lo ha sufrido, o tal vez saber lo que fue la vida pobre en algún momento en el que ellos no se dieron cuenta. Ahora vamos a hablar sobre la solidaridad. La solidaridad es nada más que brindar la mano a las personas que en realidad lo necesiten. En una última escala, se ha confirmado que muchos niños también han salido entre los 5 y 10
7 años han trabajado para poder sacar adelante a su familia, porque no tienen la misma suerte que uno. Entonces, ¿a qué hace referencia Dios con esto? Una persona siempre debe ser bondadoso para poder a las personas que no lo tienen darles una mejor posibilidad. Esa posibilidad que tú tienes, poder brindar a una persona que no tiene los mismos recursos que tú. Dios siempre va a poder ver eso, bondad en ti, y va a ser una gran ayuda para que tú seas una buena persona ante los ojos de Dios. Ahora vamos a hacer referencia sobre ser justo y confiar. ¿A qué se debe esto? ¿Las cosas malas que a veces nos suceden son un castigo de Dios? Es una buena pregunta para este tema. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nosotros hacemos cosas malas, Dios nos castiga y de esa manera Él es justo. Pero ¿tú crees que el castigo para nosotros tomarlo de buena manera, crees que lo estamos haciendo bien? Obviamente que sí, si lo tomamos de buena manera, sí, pero si lo vemos de forma contraria, o sea, no estamos confiando en Dios, o sea, estamos diciendo que Dios solo es malo con nosotros. No es así. Dios siempre Él hace eso para ser mejores personas, porque Dios nunca hace las cosas para poder a nosotros bajonearnos, como nos decimos ahora, sino para poder renacer como buenas personas y mejores, aprender de nuestros errores y seguir luchando día tras día por ser mejores personas. Ahora vamos a hablar sobre justicia y moral cristiana. Último tema. ¿A qué hace referencia esto? Como podemos ver, vamos a partir sobre la pregunta que todos en todo el texto hay. ¿Por qué crees que hay veces en las que decimos que alguien o alguna situación son injustos? Hacemos referencia porque nosotros al momento de observar una situación, nosotros ya sacamos nuestras conclusiones. Tal vez cuando vemos un vagabundo, nosotros decimos qué malo o qué mal Dios ha portado con él. Pero tal vez nosotros no sabemos si esa persona en una vida pasada fue mala. Nosotros solo regimos en nuestra manera de observar y no de primero saber cómo es en realidad, saber a profundidad, sino únicamente nos basamos en los hechos de la visión, nada más que eso. Y eso es un acto que en realidad está muy mal visto en la sociedad, porque para poder juzgar a una persona debemos saber cómo es esa persona en realidad y no hacerlo sin antes saber cómo es en la vida diaria. Muchas gracias.